En la barbacoa familiar de mi esposo, su hermana hizo una broma. Si desaparecieras mañana, nadie lo notaría. Todos se rieron, excepto yo. Solo levanté mi hot dog y dije, reto aceptado. Me mudé esa noche, corté contacto y desaparecí. Un año después, ¿quién ha sido olvidado ahora? Soy Vanessa, tengo 34 años, y a pesar de 7 años de matrimonio con Gregorio, siempre me he sentido como una extraña en su familia. El verano pasado, durante su barbacoa anual, esperaba que las cosas finalmente fueran diferentes. Amanda, la hermana de Gregorio, tenía otros planes. Mientras todos se reunían alrededor de la mesa de picnic, intenté compartir noticias sobre mi trabajo de diseño gráfico. Amanda me interrumpió con una sonrisa burlona. Si desaparecieras mañana, nadie lo notaría. La mesa estalló en risas, incluso Gregorio. Solo levanté mi hot dog, la miré fijamente a los ojos y dije, reto aceptado. Me mudé esa misma noche. La humillación pública frente a toda la familia fue la gota que colmó el vaso de años de pequeñas traiciones y microagresiones. Lo que ellos no sabían era que había estado planeando mi escape silenciosamente durante meses, guardando dinero y preparándome para el momento en que la traición familiar finalmente superara mi capacidad de tolerancia. Mientras empacaba mis pertenencias esenciales, las palabras de Amanda seguían resonando en mi cabeza, mezcladas con las risas de aprobación de todos, incluyendo a mi propio esposo. La familia Calderón estaba a punto de descubrir lo que significaba una verdadera desaparición, y la venganza que yo serviría sería un plato que se come frío. Gregorio y yo nos conocimos durante nuestro último año en la universidad. Yo estudiaba diseño gráfico mientras trabajaba a tiempo parcial en una cafetería local para pagar la matrícula. Él estaba completando su licenciatura en negocios, totalmente financiada por sus padres. Nos conectamos cuando entró para una sesión de estudio nocturna y comenzó a charlar sobre el libro que yo estaba leyendo detrás del mostrador. Nuestro romance fue un torbellino. En 3 meses éramos inseparables. Para la graduación, me propuso matrimonio con un anillo que costaba más que toda mi deuda estudiantil. Me dejé llevar por su encanto, inteligencia y lo que percibí como amor genuino. Cuando nos casamos un año después, pensé que estaba entrando no solo en una relación, sino en una nueva familia. Los Calderón eran todo lo que mi familia no era: adinerados, bien conectados y unidos a su manera particular. Ricardo, el padre de Gregorio, construyó una exitosa empresa de marketing desde cero. Patricia, su madre, manejaba su calendario social con precisión militar mientras servía en 3 juntas de caridad. Amanda, su hermana, siguió los pasos de su padre. Ya era ejecutiva junior en su compañía a los 27 años. Miguel, el hermano menor, era el rebelde de la familia que de alguna manera consiguió un cómodo trabajo en la firma de inversiones de su tío. Mi propio origen no podría haber sido más diferente. Criada por una madre soltera que trabajaba en 2 empleos, crecí entendiendo el valor del dinero y la dignidad del trabajo duro. Mi hermana Olivia y yo compartimos habitación hasta que me fui a la universidad. Las fiestas significaban regalos hechos a mano y cenas compartidas con vecinos. Cuando visité por primera vez la extensa casa colonial de los Calderón, sentí como si hubiera entrado en un set de película. Las diferencias de clase eran sutiles pero persistentes. Patricia elogiaba mi trabajo de diseño artesanal como si fuera un pasatiempo lindo en lugar de mi profesión. Ricardo me explicaba conceptos básicos de negocios durante la cena, a pesar de que yo había dirigido mi propio negocio independiente durante años antes de conocer a Gregorio. Amanda corregía mi pronunciación de variedades de vino o nombres de diseñadores, siempre con una sonrisa dulzona. «Tienen buenas intenciones», decía Gregorio cada vez que mencionaba estas microagresiones. Amanda solo está tratando de ayudarte a encajar. Así es como demuestra su cariño. Pero el cariño de Amanda se sentía más como un veneno lento. En nuestra boda, dio un discurso de dama de honor que incluía varias historias sobre las exnovias de Gregorio. Cuando anunciamos que estábamos comprando nuestra primera casa, cuestionó si el vecindario era realmente adecuado para un Calderón. Cuando conseguí un cliente importante, se preguntó en voz alta si me habían contratado debido a las conexiones familiares de Gregorio. A pesar de esto, lo intenté. Dios, ¿cómo lo intenté? Me ofrecí como voluntaria para los eventos benéficos de Patricia. Recomendé clientes a la empresa de Ricardo. Recordaba los cumpleaños de todos con regalos considerados. Me reía de sus bromas internas, incluso cuando me dolían. Me vestía diferente para las reuniones familiares. Adoptaba su forma de hablar y tragaba mi orgullo de clase trabajadora cuando las conversaciones giraban hacia casas de vacaciones y internados. Durante los primeros años,
Mantuve mi negocio de diseño independiente, construyendo una modesta lista de clientes y ganando algo de reconocimiento en círculos locales. Luego, Gregorio recibió una oportunidad para expandir su división en el trabajo, si estaba dispuesto a viajar extensamente. Sin discusión, se asumió que yo reduciría mi carrera para gestionar nuestra vida doméstica. Mi negocio se redujo a unos pocos clientes leales, mientras me volví cada vez más aislada, mi mundo reduciéndose a la presencia intermitente de Gregorio y la órbita crítica de su familia. La primavera pasada, sufrí un aborto espontáneo a las 11 semanas. El dolor físico fue insoportable, pero las secuelas emocionales fueron peores. Gregorio estaba en Chicago para una conferencia. Se ofreció a volver a casa, pero pareció aliviado cuando dije que podía arreglármelas. Patricia envió flores con una nota que decía: quizás sea lo mejor hasta que estés más establecida. Amanda sugirió que el estrés de tratar de mantener tu pequeño negocio podría haber sido un factor. Solo Olivia vino a quedarse conmigo durante una semana, trayendo sopa casera y sentándose conmigo durante noches empapadas de lágrimas. El contraste entre su genuina preocupación y la distancia clínica de mis suegros quebró algo fundamental en mí, pero lo enterré profundamente. Otra decepción para tragar en servicio de mantener la armonía familiar. Para cuando llegó la barbacoa anual de verano, yo era una versión disminuida de mí misma. Mi trabajo de diseño se había vuelto mecánico. Mis amistades se habían atrofiado y mi matrimonio se sentía cada vez más como una actuación. Aún así, me aferraba a una frágil esperanza de que las cosas pudieran mejorar, de que de alguna manera podría ganar aceptación genuina de la familia con la que me había casado hace 7 años. La barbacoa de verano de los Calderón era una institución del vecindario. Patricia pasaba semanas planificando el menú. Ricardo mostraba su colección de gadgets para asar y docenas de amigos familiares y asociados de negocios deambulaban por su césped perfectamente cuidado. Era el evento donde se mostraba el estatus familiar y se reforzaba, donde se confirmaban lealtades y se identificaba a los forasteros. Y a pesar de mis años de matrimonio con Gregorio, seguía firmemente en la categoría de forastera. La mañana de la barbacoa, pasé 3 horas haciendo el pastel de fresas de mi abuela, el único postre que había recibido elogios genuinos en años anteriores. Gregorio estaba ocupado con llamadas, finalizando detalles para su próximo viaje de negocios a Tokio. Cuando fue hora de irnos, me apresuró a salir, preocupado por llegar fashionablemente tarde versus realmente tarde. Recuerda que papá está estrenando su nueva parrilla importada hoy, me recordó mientras conducíamos. Intenta parecer impresionada, incluso si no entiendes por qué es importante. Asentí, abrazando mi portador de postres en mi regazo, mi vestido de verano, comprado específicamente para coincidir con el código de elegancia casual preferido por Patricia, ya se sentía apretado en mis hombros. La casa Calderón bullía de actividad cuando llegamos. Los camareros se movían entre grupos de invitados entregando aperitivos. Ricardo estaba en el centro del patio rodeado de amigos admiradores mientras demostraba su nueva parrilla. Patricia flotaba de grupo en grupo, su risa tintineando como cristal caro. Finalmente, Amanda nos llamó, viéndonos cuando entramos por la puerta lateral. Besó al aire a Gregorio y luego me dio un rápido repaso. Vanessa, ese vestido es tan alegre. La cocina está bastante llena, pero estoy segura de que puedes encontrar un lugar para tu contribución. Se llevó a Gregorio antes de que pudiera responder, enlazando su brazo a través del suyo y lanzándose a una historia sobre haberse encontrado con su compañero de universidad. Me quedé sola, postre en mano, escaneando el patio trasero en busca de una cara amigable. Me dirigí a la cocina donde Patricia estaba dirigiendo al personal de catering con instrucciones precisas. «Oh, Vanessa querida», dijo al notarme en la puerta. «No necesitabas traer nada. Tenemos a la repostería encargándose de los postres», gesticuló vagamente hacia la despensa. «Pero qué considerado. Quizás ponlo ahí por ahora». Coloqué mi pastel de fresas en un estante ya lleno de otras contribuciones de invitados no dignas de exhibir. Al salir de la cocina, escuché a Patricia instruir a un camarero para hacer espacio para el auténtico tiramisú de Amanda, en el centro de la mesa de postres. Las siguientes 2 horas pasaron en un borrón de sonrisas educadas y conversaciones truncadas. Comenzaba a charlar con uno de los primos de Gregorio solo para que Patricia lo alejara para conocer a alguien importante. Me ofrecía ayudar a preparar la línea de buffet, pero me dijeron que los camareros tenían un sistema. Intenté unirme a una conversación sobre películas recientes, pero no pude meter baza. La esposa de Miguel, Carlota, recibió un trato completamente diferente a pesar de haberse casado con la familia hace solo 2 años. Patricia la presentaba orgullosamente a todos como nuestra Carlota, la cirujana pediatra.
Amanda la incluía en reminiscencias sobre vacaciones familiares a las que no podía haber asistido. Incluso Ricardo, que raramente se involucraba con los parientes políticos, le hacía preguntas detalladas sobre su trabajo. El contraste no se me escapó, ni tampoco la ironía de que Carlota parecía tan incómoda con la atención como yo con la falta de ella. Cuando llegó la hora del almuerzo, Gregorio reapareció a mi lado, habiendo pasado la mañana en profunda conversación con los socios comerciales de su padre. ¿Divirtiéndote?, preguntó, sin esperar una respuesta antes de guiarme hacia la elaborada línea de buffet. Llenamos nuestros platos y nos unimos a la mesa principal en el patio. Terminé sentada entre el anciano tío Francisco de Gregorio, que tenía problemas de audición, y un espacio dejado abierto para Amanda, que todavía se estaba sirviendo. Gregorio se sentó frente a mí, ya absorto en una conversación con Ricardo sobre etiqueta empresarial japonesa. Amanda finalmente llegó, colocando su plato meticulosamente arreglado, y al instante comandando la atención con una anécdota sobre una celebridad que había visto en su gimnasio. Carlota hacía preguntas apropiadas. Patricia radiaba de orgullo. Incluso Francisco se inclinó para oírla mejor. Durante una breve pausa, vi mi oportunidad. Acabo de terminar un proyecto de branding para esa nueva panadería del centro, ofrecí. Están teniendo su gran inauguración el próximo fin de semana. Los ojos de Amanda se estrecharon ligeramente. ¡Qué bonito! ¿Es ese lugar con el cartel de neón tan cursi? Pasé por ahí ayer. En realidad, la señalización está inspirada en lo vintage, expliqué. Los dueños querían honrar la historia del edificio como uno de los primeros. Si desaparecieras mañana, interrumpió Amanda con un suspiro teatral. Nadie lo notaría. Así de aburrida es esta conversación. La mesa estalló en risas. Patricia se rió detrás de su servilleta. Ricardo resopló. Incluso Gregorio se rió, alcanzando su cerveza. Francisco, que probablemente no había oído el comentario, se unió automáticamente. El sonido me rodeó como agua fría, sacudiendo mi sistema. Me sentí simultáneamente hipervisible y completamente invisible. Mi cara ardía, pero mis manos se volvieron frías como el hielo. En ese momento, 7 años de pequeños desprecios se cristalizaron en perfecta claridad. No lloré. No me fui enfurecida. No creé una escena que luego sería contada como evidencia de mi inestabilidad emocional. En lugar de eso, levanté mi hot dog en un falso brindis, miré directamente a Amanda y dije claramente: reto aceptado. Un breve silencio confuso cayó sobre la mesa. La sonrisa de Amanda vaciló ligeramente. Gregorio miró entre nosotras, sintiendo que algo había cambiado, pero incapaz de identificar qué. Entonces Patricia chilló: ¿Quién está listo para que Ricardo corte la falda de res? Y el momento pasó. Durante el resto de la tarde, observé en lugar de participar. Observé cuán fácilmente todos ellos se movían a través de su mundo de privilegio asumido y pertenencia. Noté cómo Gregorio se mezclaba perfectamente con su familia, mientras ocasionalmente me lanzaba una sonrisa ausente. Catalogué cada desprecio, cada exclusión, cada momento en que hablaban por encima o alrededor de mí. Lo más importante es que escuché la voz tranquila dentro de mí que había estado susurrando durante años. Ahora finalmente lo suficientemente fuerte para ser escuchada. Mereces algo mejor que esto. Para cuando recogimos nuestras cosas para irnos, mi decisión estaba tomada. La única pregunta que quedaba era cómo implementarla. El viaje en coche desde la barbacoa se extendió en silencio. Gregorio revisaba correos electrónicos en su teléfono, ocasionalmente leyendo en voz alta fragmentos sobre su viaje a Tokio. Yo miraba por la ventana, ya haciendo cálculos mentales bajo mi aparente calma exterior. Cuando llegamos a nuestro camino de entrada, finalmente pareció notar mi inusual silencio. ¿Todo bien? Has estado rara desde el almuerzo. Consideré mis palabras cuidadosamente. La broma de Amanda sobre mi desaparición, ¿te pareció graciosa? Gregorio suspiró, desabrochándose el cinturón de seguridad. No empieces con esto otra vez. Amanda solo estaba siendo Amanda. Ya sabes cómo se pone en las reuniones familiares. Te reíste, dije simplemente. Era una broma, Vanessa. No todo necesita ser analizado hasta la muerte. Salió del auto, efectivamente terminando la conversación. Esa noche, mientras Gregorio dormía profundamente a mi lado, yo miraba al techo repasando no solo los eventos del día, sino toda la trayectoria de nuestro matrimonio. Pensé en la diseñadora brillante y ambiciosa que había sido cuando nos conocimos. Recordé lo confiada que había manejado a los clientes, lo apasionada que había sido por mi trabajo, lo profundamente que me había conectado con amigos. En algún momento empecé a creer el mensaje sutil que los Calderón habían estado enviando, que tenía suerte de estar entre ellos,
que mi inclusión estaba condicionada a mi conformidad, que mi valor estaba determinado por su evaluación. Me deslicé fuera de la cama a las 2:00 am y me dirigí a mi oficina en casa. Abrí mi laptop y comencé una investigación metódica. Cuentas bancarias, listados de apartamentos en Seattle donde vivía Olivia, opciones de transporte. Al amanecer, tenía un plan rudimentario. Gregorio salió para un juego de golf matutino con Ricardo, besándome distraídamente en su camino hacia la puerta. En el momento en que su auto se alejó, comencé a ejecutar mi plan con una claridad sorprendente. Primero llamé a Jessica, mi compañera de cuarto de la universidad que había permanecido leal a pesar de mi creciente aislamiento. «Necesito un favor enorme», dije cuando contestó. «Lo que sea», respondió sin dudar. «Estoy dejando a Gregorio hoy. ¿Puedes venir a ayudarme a empacar lo esencial?» 2 horas después, Jessica llegó con café, materiales de embalaje y determinación feroz en sus ojos. Trabajamos eficientemente, identificando lo que realmente necesitaba versus lo que podía ser reemplazado. Ropa, documentos personales, recuerdos insustituibles, y mi equipo de diseño tuvieron prioridad. «Puedo guardar lo que no quepa en tu auto en mi lugar», ofreció Jessica, envolviendo cuidadosamente una foto enmarcada de mi madre y yo. Mientras Jessica organizaba los objetos físicos, yo manejaba la separación financiera. Transferí exactamente la mitad de nuestros ahorros conjuntos a mi cuenta personal, ni un centavo más. A pesar de la tentación, pagué mi parte de las facturas mensuales que debían pagarse. Hice una lista de suscripciones y servicios para transferir o cancelar. Para media tarde, mi auto estaba lleno con la esencia destilada de mi vida. Jessica me abrazó ferozmente antes de subir a su propio vehículo. «Llámame cuando te instales esta noche. Y Vanessa, estoy orgullosa de ti». Sola en lo que había sido nuestro hogar durante 5 años, escribí una carta a Gregorio. La mantuve simple, declarando que necesitaba tiempo lejos para reevaluar nuestro matrimonio. Expliqué que había tomado solo lo que era indiscutiblemente mío y había contribuido a las facturas pendientes. Pedí espacio y no contacto mientras ordenaba mis sentimientos. No compartí mi destino. Como acto final, me quité mi anillo de matrimonio y lo coloqué encima de la carta en la encimera de la cocina. Junto a él, dejé una copia de la cruel broma de Amanda, escrita textualmente con la fecha y ubicación, anotadas clínicamente. Antes de irme, me permití un momento de sentimentalismo. Tomé nuestra foto de boda de la mesa del pasillo. Nos veíamos tan felices, tan llenos de posibilidades. La sonrisa de Gregorio llegaba a sus ojos en ese entonces. Mi propio rostro brillaba con esperanza y confianza que apenas reconocía ahora. «Adiós», susurré, reemplazando el marco y saliendo por la puerta sin mirar atrás. La sensación de alejarme de nuestro vecindario suburbano fue a la vez aterradora y estimulante. Con cada marcador de milla, la opresión en mi pecho se aflojaba incrementalmente. Para cuando crucé la línea estatal, sentí que podía respirar completamente por primera vez en años. Me registré en un modesto hotel esa noche, usando la tarjeta de crédito que había mantenido separada durante todo nuestro matrimonio. La habitación era simple pero limpia. Nada parecido a los alojamientos de lujo que los Calderón consideraban estándar. Después de confirmar mi llegada segura tanto a Jessica como a Olivia, apagué mi teléfono. Gregorio estaría en casa ahora, encontrando un armario vacío y mi carta. El pensamiento no trajo ni satisfacción ni culpa, solo una extraña entumecimiento. En la tranquila anonimidad de la habitación del hotel, me acurruqué bajo mantas desconocidas y caí en el sueño más profundo que había tenido en meses. La mañana trajo la primera ola de mensajes cuando brevemente encendí mi teléfono. Las comunicaciones de Gregorio evolucionaron exactamente como había esperado. Confusión, luego irritación, luego preocupación, luego ira. «¿Dónde estás? Llámame. Esto es ridículo. Vuelve a casa para que podamos hablar. Tu madre está preocupada. Al menos hazle saber que estás a salvo. Estás siendo increíblemente egoísta en este momento. Bien, tómate tu espacio. Hablaremos cuando regrese». Ni una vez mencionó la broma de Amanda o su risa, ni una vez reconoció ninguna comprensión de por qué podría haberme ido. Envié un breve mensaje a mi madre asegurándole mi seguridad, pero pidiendo privacidad. Luego apagué mi teléfono de nuevo y abrí mi laptop para buscar alojamiento a más largo plazo en Seattle. El reto había sido aceptado. Ahora venía la parte difícil: desaparecer no solo físicamente, sino desenredarme de la identidad que había construido como la esposa de Gregorio Calderón. Estaba a punto de descubrir si Amanda tenía razón, si mi ausencia pasaría completamente desapercibida, o si podría reconstruir una vida donde mi presencia importara en mis propios términos.
Seattle me recibió con 3 días de lluvia continua, como si lavara mi vida anterior. Olivia había encontrado un apartamento amueblado de mes a mes en su vecindario, un pequeño estudio con ventanales y suelos crujientes. Después de la espaciosa casa suburbana que Gregorio y yo habíamos compartido, el espacio compacto debería haberse sentido claustrofóbico. En cambio, se sentía como un capullo acogedor. El edificio no es nada elegante, se disculpó Olivia mientras me ayudaba a traer mis limitadas pertenencias. Pero la ubicación es genial y el propietario no hace demasiadas preguntas. Es perfecto, le aseguré, pasando mi mano por la encimera de la cocina, desgastada pero sólida. Es simplemente mío. Esa primera semana pasó en un borrón de arreglos prácticos. Abrí una nueva cuenta bancaria en una cooperativa de crédito local. Configuré el reenvío de correo a través de Jessica en lugar de dejar un rastro directo. Compré un nuevo teléfono con un código de área de Seattle. Creé perfiles actualizados en plataformas de diseño freelance, curando cuidadosamente mi portafolio para eliminar trabajos conectados a la red de Gregorio. Los mensajes de Gregorio continuaron, pasando de la ira a la negociación. Sea lo que sea que esté pasando, podemos solucionarlo. Escribió, solo vuelve a casa. Mantuve mi silencio, no por crueldad, sino por autopreservación. Cada vez que consideraba responder, recordaba las risas alrededor de esa mesa de picnic, los años de sutil disminución, la erosión gradual de mi identidad. Amanda publicó una historia pasivo-agresiva en Instagram 2 semanas después de mi partida. La familia lo es todo. No puedes elegir quién se queda y quién se va. Los comentarios se llenaron de emojis de corazón de varias conexiones de los Calderón. La madre de Gregorio llamó a mi madre expresando preocupación teatral mientras pescaba información. La esposa de Miguel, Carlota, envió un mensaje tentativo. Si alguna vez quieres hablar, estoy aquí. No respondí a ninguno de ellos. En cambio, me concentré en reconstruir. Jessica envió el resto de mis pertenencias en cajas sin marcar. Encontré una terapeuta especializada en dinámicas familiares y trauma matrimonial, programando sesiones semanales que a menudo me dejaban emocionalmente agotada, pero incrementalmente más fuerte. Lo que dijo Amanda en la barbacoa, comentó la doctora. Luis, durante nuestra tercera sesión, no fue la causa de tu partida, fue el catalizador, la última gota. Estuve de acuerdo. Háblame de la primera gota. Me incitó. Esa pregunta desbloqueó un torrente de recuerdos, desprecios sutiles disfrazados de consejos útiles, logros minimizados, opiniones descartadas, todo mientras Gregorio permanecía al margen, no malicioso pero cómplice en su silencio. Para el segundo mes, había asegurado 3 clientes constantes de diseño a través de plataformas en línea. El trabajo no era particularmente creativo, principalmente formatear libros electrónicos y diseñar plantillas de redes sociales, pero pagaba las facturas. Más importante aún, cada proyecto completado reconstruía mi confianza profesional. Un martes lluvioso, entré en una cafetería local y noté un mural impresionante en la pared. La barista me vio admirándolo. Hermoso, ¿verdad? La dueña lo encargó a una artista local, explicó mientras preparaba mi latte. Está buscando a alguien para rediseñar nuestros menús y materiales promocionales. De hecho, 1 hora después, estaba sentada con Eleonora Marshall, la dueña del 50%, con cabello veteado de plata y una manera directa que encontré inmediatamente refrescante. No me importa tu currículum, dijo, desestimando con un gesto el portafolio que había sacado en mi tablet. Muéstrame tu trabajo personal, las cosas que haces porque no puedes no hacerlas. Dudé. Luego navegué a una carpeta que apenas había abierto en años. Estos eran diseños que había creado para mí misma, experimentales, a veces poco prácticos, pero auténticamente míos. Eleonora los estudió en silencio, ocasionalmente haciendo zoom en detalles. Has estado escondiéndote. Finalmente dijo, mirando hacia arriba con ojos azules penetrantes. Estos son buenos, realmente buenos. ¿Pero recientes? No, admití. No he hecho trabajo como este en años. ¿Por qué no? La pregunta era simple, pero golpeó como un golpe físico. Me encontré contándole a Eleonora una versión abreviada de mi historia, la pasión creativa que una vez tuve, la gradual sublimación de mi estilo para adaptarse a la estética Calderón, la lenta rendición de mi voz artística. Eleonora escuchó sin interrupción. Luego asintió una vez. Estás contratada para el proyecto del menú, pero con una condición. ¿Cuál? Que hagas una pieza personal cada semana, algo puramente tuyo. Tráela cuando nos reunamos. No me importa si es buena o está terminada. Me importa que estés encontrando tu voz de nuevo. Eleonora se convirtió en más que una cliente. Se convirtió en mentora, empujándome a reclamar mi coraje creativo con retroalimentación franca y aliento inesperado. A través de ella, me conecté con otros dueños de negocios locales que necesitaban trabajo de diseño. Mi calendario lentamente se llenó con proyectos que me comprometían en lugar de agotarme.
Mientras tanto, los intentos de contacto de Gregorio se volvieron menos frecuentes. Los papeles de divorcio que presenté a través de mi abogado fueron recibidos con una andanada de llamadas que no contesté. Eventualmente su abogado se conectó con el mío. Los procedimientos avanzaron con eficiencia clínica, la resistencia inicial de Gregorio cediendo a la resignación. 4 meses después de mi nueva vida, me permití revisar las redes sociales. El perfil de Gregorio lo mostraba en un evento de la empresa, sonriendo junto a una mujer que no reconocí. Ricardo había publicado sobre la expansión de Tokio, etiquetando a Gregorio con emojis de padre orgulloso. Amanda compartió múltiples fotos de una cena familiar con la leyenda "No extraño a nadie". La confirmación picó menos de lo que esperaba. Amanda había tenido razón después de todo. Mi desaparición apenas había causado una ondulación en el estanque familiar Calderón. De alguna manera, esta validación no trajo dolor, sino liberación. Ya no estaba definida por sus percepciones. 6 meses después del día de mi partida, recibí los papeles de divorcio finalizados. Gregorio había firmado sin impugnar la división directa de bienes que habíamos negociado a través de nuestros abogados. No había pensión alimenticia en ninguna dirección. Una división limpia de la propiedad conjunta, separación completa en adelante. Su única comunicación personal fue una breve nota. Todavía no entiendo, pero no voy a luchar contra ti. Esa noche, me paré frente al espejo de mi baño y me corté el pelo, desprendiéndome del estilo largo que Gregorio siempre había preferido por un bob moderno que enmarcaba mi cara. La mujer que me devolvía la mirada parecía tanto familiar como nueva, más delgada quizás, con finas líneas alrededor de sus ojos, pero con una claridad de mirada que no había visto en años. Para el 8º mes, mi negocio de diseño se había expandido lo suficiente como para requerir un pequeño espacio de trabajo fuera de mi apartamento. Alquilé un escritorio en un estudio creativo cooperativo, rodeada de otros artistas y empresarios independientes. Por primera vez desde la universidad, tenía colegas que valoraban mi opinión y desafiaban mis ideas en igualdad de condiciones. Cuando se acercó el aniversario de mi partida, ya no necesitaba revisar las redes sociales para saber qué estaban haciendo los Calderón. Habían retrocedido de mis pensamientos diarios, convirtiéndose en personajes de una historia que había vivido en lugar de presencias activas en mi vida. Mientras tanto, mi nuevo mundo continuaba expandiéndose. Un proyecto de branding para una compañía local de alimentos artesanales ganó reconocimiento regional. Mi rediseño de la cafetería de Eleonora atrajo la atención de una revista de estilo de vida. Un comentario que hice durante un taller de diseño llevó a una invitación para hablar en una conferencia creativa. Un año después de la fatídica broma de Amanda, ya no era invisible. Había construido una vida donde mi presencia no solo era notada, sino valorada, donde mi voz era escuchada en lugar de interrumpida, donde mis contribuciones eran reconocidas en lugar de descartadas. El reto había sido cumplido, pero la historia no había terminado todavía. El correo electrónico de Westwood Creative llegó exactamente 52 semanas después de la barbacoa que cambió todo. La línea del asunto era inocua, buscando diseñador para campaña nacional, pero el contenido me envió una sacudida por todo el sistema. Tu trabajo para alimentos artesanales Rainier llamó nuestra atención. Estamos desarrollando una campaña para Sheffield Consumer Brands y creemos que tu estética sería perfecta para el proyecto. Reunión inicial la próxima semana si estás interesada. Sheffield Consumer Brands era una subsidiaria de Grupo de Marketing Calderón, la empresa de Ricardo. La coincidencia parecía demasiado precisa para ser accidental. Llamé a Eleonora, que se había convertido en mi caja de resonancia durante el año pasado. Podría ser completamente legítimo, razonó después de que le expliqué la conexión. Tu campaña Rainier apareció en 3 publicaciones de la industria. Pero la pregunta no es si saben quién eres, dijo Eleonora pragmáticamente. La pregunta es si el proyecto vale la pena tomar, independientemente. Solicité más información de Westwood. El proyecto era sustancial: rediseñar el empaque para toda la línea orgánica de Sheffield, con un posible contrato a largo plazo para la gestión continua de la marca. El presupuesto que propusieron era el doble de cualquier cosa que había manejado desde que establecí mi negocio en Seattle. Después de 3 días de deliberación, acepté la reunión inicial. Si esto era una orquestación de los Calderón, quería enfrentarlo directamente en lugar de preguntarme. Y si era legítimo, no quería que el miedo a mi pasado restringiera mi futuro. El director creativo de Westwood, Tomás, no dio ninguna indicación de que supiera sobre mi historia con los Calderón. Durante nuestra primera reunión, discutimos conceptos de diseño, expectativas de cronograma y detalles presupuestarios con profesionalismo directo.
Cuando pregunté sobre la participación del cliente, mencionó solo que los ejecutivos de Sheffield revisarían los hitos principales. Acepté el proyecto estableciendo límites claros sobre canales de comunicación y procesos de aprobación. Durante 3 semanas, todo procedió normalmente. Mis diseños preliminares recibieron retroalimentación positiva. El cronograma se mantuvo en marcha. Ningún nombre Calderón apareció en ninguna correspondencia. Luego vino el anuncio. Sheffield Consumer Brands sería presentado en la Gala Anual de Innovación de Marketing, revelando su línea orgánica rediseñada como parte de la presentación. Como diseñadora principal, mi asistencia era altamente recomendada. La gala era un evento importante de la industria, precisamente el tipo de oportunidad que mi carrera en reconstrucción necesitaba. También era exactamente el tipo de función que los Calderón nunca se perdían. Ricardo consideraba estas veladas de networking esenciales para mantener la prominencia empresarial de la familia. Gregorio siempre había seguido obedientemente su ejemplo. Tienes 3 opciones, observó mi terapeuta durante nuestra sesión esa semana. Rechazar asistir y potencialmente limitar tu crecimiento profesional. Asistir e intentar evitar a los Calderón, lo que puede resultar estresante y finalmente inútil. O asistir y prepararte para interactuar con ellos en tus términos. ¿Qué harías tú?, pregunté. La doctora Lewis sonrió ligeramente. Estoy más interesada en lo que Vanessa de hoy haría, en oposición a Vanessa de hace un año. La pregunta persistió mientras salía de su oficina. ¿La Vanessa del año pasado habría rechazado el evento por completo o habría asistido como la sombra aprensiva de Gregorio, temiendo los comentarios mordaces de Amanda y la aprobación condicional de Patricia? Pero ya no era esa persona. A la mañana siguiente, envié un correo electrónico a Tomás confirmando mi asistencia. Luego hice una cita con una estilista personal recomendada por Olivia y aparté una porción del anticipo de Sheffield para un atuendo que serviría tanto como armadura como anuncio. La noche de la gala llegó con una calma inesperada. Examiné mi reflejo en el espejo de la habitación del hotel. La mujer que me devolvía la mirada llevaba un mono a medida en verde esmeralda profundo que lograba ser tanto sofisticado como distintivo en un mar de vestidos negros esperados. Mi pelo bob ahora estaba acentuado con sutiles reflejos caramelo. Los zapatos de diseñador, mi único lujo significativo, añadían 3 pulgadas de confianza a mi altura. Más transformadora, sin embargo, era la expresión en mis ojos. Sin ansiedad, sin disculpas, solo una firme disposición para lo que la noche pudiera traer. El lugar era un teatro histórico restaurado en el centro. Su gran vestíbulo estaba transformado con iluminación estratégica y arreglos florales minimalistas. Me registré en el mostrador de recepción, aceptando mi credencial y el cóctel de firma ofrecido por el personal que circulaba. Apenas había tomado 2 sorbos cuando Tomás apareció a mi lado, ya presentándome a un grupo de ejecutivos de la industria. Sus tarjetas de visita desaparecieron en mi clutch mientras discutíamos tendencias emergentes de diseño y demografía de mercado. Me encontré hablando con fácil autoridad. Mis opiniones fueron recibidas con asentimientos reflexivos en lugar de despido cortés. 40 minutos después del evento, estaba en profunda conversación con un editor de revista, cuando sentí un cambio en la energía de la sala. No necesité girarme para saber que los Calderón habían llegado. La risa retumbante de Ricardo lo confirmó momentos después. Mantuve mi posición, terminando mi punto sobre psicología del consumidor antes de excusarme para visitar el bar. Mientras esperaba un agua con gas, escaneé cuidadosamente la sala. Ricardo y Patricia estaban cerca de la entrada, manteniendo una corte entre admiradores. Amanda no era inmediatamente visible. Y entonces vi a Gregorio, parado ligeramente aparte de sus padres, luciendo más delgado de lo que recordaba y de alguna manera disminuido a pesar de su perfecto traje. Nuestros ojos se encontraron a través del espacio lleno de gente. Los suyos se ensancharon en evidente shock, labios separándose ligeramente como para hablar a pesar de la distancia entre nosotros. Sostuve su mirada con firmeza, sin sonreír ni fruncir el ceño. Luego deliberadamente volví mi atención al barman, agradeciéndole por mi bebida. El primer encuentro llegó minutos después. Ricardo se acercó mientras yo examinaba el programa del evento. Vanessa, dijo. Su tono no transmitía ni calidez ni hostilidad. Toda una sorpresa. Ricardo, asentí, encontrando su mirada directamente. Soy la diseñadora principal para el rediseño orgánico de Sheffield. Parpadeó, momentáneamente desconcertado por mi comportamiento tranquilo. No había hecho la conexión. Su creatividad está siendo manejada externamente a través de Westwood. Sí, estoy trabajando con el equipo de Tomás. Las pruebas de mercado preliminares han sido bastante positivas.
Hablé como lo haría con cualquier ejecutivo de clientes, profesional y segura. Ricardo pareció reevaluarme, notando los cambios que un año había traído. Tu trabajo ha evolucionado desde que te fuiste. No evolucionado, corregí con una pequeña sonrisa. Regresado a su dirección auténtica. Ricardo se movió incómodamente. Patricia está por aquí en alguna parte. Estoy seguro de que querría saludar. Por supuesto, respondí, sin alentar ni desalentar la perspectiva. Mientras Ricardo se alejaba, presumiblemente para reportar su descubrimiento a la familia, me reincorporé al equipo de Westwood, integrándome perfectamente en su conversación sobre la logística de la próxima presentación. Por el rabillo del ojo, pude ver el efecto de onda cuando Ricardo habló con Patricia, cuya compostura perfectamente mantenida se deslizó momentáneamente mientras me buscaba entre la multitud. La presentación de Sheffield estaba programada para la mitad de la noche. A medida que se acercaba el momento, Tomás me guió hacia el área de escenario. Casi habíamos llegado cuando Amanda se interpuso directamente en nuestro camino. Su expresión era una mezcla compleja de sorpresa y cálculo. Vanessa, nadie mencionó que estabas involucrada en este proyecto. Su tono sugería que esta omisión era de alguna manera mi culpa. Amanda, reconocí. Estoy trabajando con Westwood Creative. Tomás, esta es Amanda Calderón, la hija de Ricardo. Tomás extendió su mano. Señorita Calderón, un placer conocerla. Vanessa ha sido excepcional para trabajar. ¿Conoces su trabajo?, preguntó Amanda, su sonrisa tensándose. Somos familia en realidad. ¿O lo éramos?, dijo con un tono afilado. ¡Qué interesante!, respondió Tomás sin comprometerse. Disculpa, tenemos que prepararnos para la presentación. Mientras nos alejábamos, Tomás me miró cuestionándome, pero respetó mi privacidad lo suficiente como para no indagar. Aprecié su profesionalismo más de lo que él podría saber. La presentación en sí pasó en un borrón de concentración. Hablé sobre filosofía de diseño y conexión con el consumidor, demostré elementos clave de la estrategia de rebranding y respondí preguntas con experiencia compuesta. La respuesta del público fue abrumadoramente positiva, con varias rondas espontáneas de aplausos. Desde mi posición en el escenario, podía ver a toda la familia Calderón sentada junta cerca del frente. Patricia mantuvo una expresión neutral durante toda la presentación. Ricardo asentía ocasionalmente ante métricas particularmente impresionantes. Amanda susurró algo a la mujer a su lado, su rostro ilegible. Gregorio me observaba con intensidad no disimulada, sus ojos nunca dejando mi rostro. Después de que concluyó la presentación formal, inmediatamente me rodearon asistentes con preguntas y cumplidos. Se intercambiaron tarjetas de negocios. Se mencionaron potenciales oportunidades. Se establecieron conexiones. Esta validación profesional, ganada enteramente por mi propio mérito, se sintió como la más dulce posible vindicación. Eventualmente, la multitud se redujo mientras la gente se movía hacia la porción de cena del evento. Estaba recogiendo mis materiales de presentación cuando Gregorio finalmente se acercó, solo. «¿Te ves bien?», ofreció, con las manos torpemente metidas en los bolsillos. «Gracias», respondí simplemente. «No sabía que estabas en Seattle». «Eso fue intencional», asintió aceptando esta verdad. «Tu presentación fue impresionante. Siempre tuviste talento». «Siempre tengo talento», corregí suavemente. «Tiempo presente». Gregorio miró hacia abajo, luego de nuevo hacia arriba con una franqueza inesperada. «He pensado mucho en lo que pasó, sobre la broma de Amanda y todo lo anterior. No entendía al principio, pero este año pasado ha sido». Hizo una pausa buscando palabras. «Esclarecedor. Me alegra oír eso», dije, y lo decía en serio. «Te extraño», admitió en voz baja. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, una vez tan desesperadamente deseadas, pero ahora llegando demasiado tarde. No sentí ningún triunfo en su arrepentimiento, ningún placer vengativo en su soledad, solo una calma certeza de que había tomado la decisión correcta. «Necesito unirme a mi equipo para cenar», dije, ni cruel ni alentadora. «¿Estarás en el taller de mañana?» «Sí, estoy presentando el segmento de integración digital», asintió. «Quizás podríamos tomar un café después, solo para hablar». Consideré su petición, sopesando mi propio panorama emocional. «Puedo dedicar media hora», concedí, cortesía profesional. El alivio centelleó en su rostro. «Gracias». Mientras me giraba para irme, Patricia apareció al codo de Gregorio, su sonrisa social firmemente en su lugar. «Vanessa, querida, qué absoluto deleite verte prosperando».
Sus palabras eran perfectas. Su tono delataba su incomodidad. Patricia, reconocí. Espero que estés bien. Todos te hemos extrañado en las reuniones familiares. Continuó, la mentira practicada cayendo fácilmente de sus labios. Nadie hace pastel de fresas como el tuyo. La antigua Vanessa habría aceptado esta rama de olivo, por insincera que fuera. La nueva Vanessa mantuvo su posición. Eso es interesante, respondí placenteramente. Recuerdo que mi pastel de fresas fue relegado a la despensa, mientras el tiramisú de Amanda ocupaba el centro de la mesa en la última reunión a la que asistí. La sonrisa de Patricia vaciló brevemente antes de recuperarse. Un simple malentendido, estoy segura. Múltiples simples malentendidos durante 7 años. Estuve de acuerdo, manteniendo mi tono agradable. Qué afortunada soy de que ahora trabajo en entornos donde tales malentendidos raramente ocurren. Antes de que Patricia pudiera responder, el coordinador del evento anunció la cena. Me disculpé con finalidad educada, uniéndome al equipo de Westwood en su mesa asignada, al otro lado de la sala de los Calderón. El resto de la noche pasó sin más interacción directa, aunque ocasionalmente captaba a Gregorio observándome desde lejos. Al concluir el evento, decliné la invitación del equipo para tragos después de la fiesta, prefiriendo la tranquila conclusión de regresar sola a mi habitación de hotel. En la privacidad tranquila de mi habitación, me quité los zapatos de diseñador y me paré en la ventana con vista a la ciudad brillante. La confrontación que había medio temido durante meses había venido e ido, dejándome no agotada sino fortalecida. Había enfrentado a los Calderón no como una forastera apologética, sino como una profesional exitosa por derecho propio. El reto de Amanda, si desaparecieras mañana, nadie lo notaría, había precipitado no solo mi partida física, sino una reinvención completa. La ironía final era que al desaparecer de su mundo, me había vuelto más visible en el mío. La mañana después de la gala amaneció con inesperado sol filtrándose a través de las cortinas de mi habitación de hotel. Me preparé para el taller del día con enfoque metódico, seleccionando un atuendo profesional pero cómodo y revisando mis notas de presentación sobre café de servicio a la habitación. El taller de marketing de Sheffield se estaba llevando a cabo en el centro de conferencias del hotel, un entorno más íntimo que la gala de la noche anterior. Mientras organizaba mis materiales en la mesa de presentadores, vi a Ricardo involucrado en una intensa conversación con Tomás cerca de la estación de refrigerios. Su discusión parecía profesional pero no tensa. Ocasionalmente Ricardo asentía o gesticulaba hacia las pantallas de productos. Los asistentes gradualmente se filtraron, haciendo contactos sobre pasteles y café antes de encontrar asientos. Estaba revisando mi presentación de diapositivas una última vez cuando Amanda entró, escaneando la sala con despreocupación calculada hasta que su mirada se posó en mí. Después de un momento de vacilación, se acercó, taza de café aferrada quizás demasiado fuertemente. «Buenos días», ofreció, su tono cuidadosamente neutral. «Tomás habla muy bien de tu trabajo». «Tomás es un excelente director creativo», respondí. «Todo el equipo de Westwood ha sido excepcional». Amanda cambió su peso ligeramente. «No me di cuenta de que te habías establecido en Seattle. Tu presentación anoche fue impresionante». Viniendo de Amanda, este reconocimiento a regañadientes era prácticamente un elogio efusivo. Le agradecí con simple cortesía, ni exagerando la reacción al cumplido ni descartándolo. «Padre está considerando traer toda la cuenta de Sheffield internamente después de esta campaña», continuó, observándome de cerca. «Ha estado impresionado con la dirección». Entendí el subtexto inmediatamente. Si Sheffield se convertía en un cliente directo de Marketing Calderón, mi trabajo desaparecería, o sería atribuido a su equipo interno. La vieja inseguridad destelló brevemente antes de que la extinguiera. «Esa sería la prerrogativa de Ricardo como compañía matriz de Sheffield», dije uniformemente. Sin embargo, Westwood tiene provisiones contractuales respecto a la atribución creativa que son bastante específicas. Tomás es particularmente cuidadoso sobre proteger el trabajo de sus diseñadores. La expresión de Amanda se tensó casi imperceptiblemente. Antes de que pudiera responder, el facilitador del taller llamó a todos a tomar sus asientos. Nuestra conversación terminó con asentimientos profesionales mutuos, muy lejos de nuestra última interacción sobre hot dogs y bromas crueles. Las sesiones de la mañana procedieron eficientemente, con presentaciones sobre análisis de mercado y demografía de consumidores. Mi segmento sobre estrategias de integración digital estaba programado justo antes del descanso para el almuerzo. Mientras tomaba el podio, noté a Gregorio deslizándose en la parte trasera de la sala, claramente habiendo programado su llegada para mi presentación. Entregué mi contenido con experiencia confiada,
demostrando cómo los diseños de empaque incorporaban características de realidad aumentada y se conectaban perfectamente con el ecosistema digital más amplio. El periodo de preguntas después fue animado, con participantes comprometidos y discusión reflexiva. Cuando el mismo Ricardo preguntó sobre cronogramas de implementación, respondí con puntos de referencia específicos ya acordados con el equipo de Sheffield. Mientras los asistentes se retiraban para el almuerzo, Gregorio se dirigió hacia mí, pero fue interceptado por un ejecutivo de Sheffield con preguntas urgentes. Usé la oportunidad para salir a tomar aire fresco, necesitando un momento lejos de la atracción gravitacional Calderón. El jardín del patio del hotel proporcionó un tranquilo respiro. Apenas me había sentado en un banco cuando Patricia apareció en el camino, su expresión sugiriendo que nuestro encuentro no era accidental. «Siempre has tenido un excelente tiempo para escapadas», observó, alisando su falda mientras se sentaba a mi lado sin invitación. «Prefiero llamarlo reconocer cuando necesito espacio», respondí. Patricia me estudió con nueva atención. «Has cambiado. He revertido», corregí, «a la persona que era antes de empezar a tratar de encajar en espacios que no estaban diseñados para mí». Suspiró ligeramente. «Las familias son complicadas, Vanessa, especialmente las establecidas como la nuestra. Hay expectativas, tradiciones, formas en que las cosas siempre se han hecho. Soy consciente. Pasé 7 años observando esas tradiciones, 7 años tratando de cumplir con esas expectativas. Quizás no fuimos siempre tan acogedores como podríamos haber sido», concedió Patricia, lo más cercano a una disculpa que jamás había escuchado de ella. «Pero desaparecer sin una palabra fue bastante dramático, ¿no crees?». Me giré para enfrentarla directamente. Dejé una carta detallada para Gregorio. Me aseguré de que todas las obligaciones financieras fueran manejadas adecuadamente. Tomé una clara decisión adulta de removerme de una situación que se había vuelto dañina para mi bienestar. No hubo nada dramático en ello. «Gregorio quedó devastado», contrarrestó. «Gregorio quedó inconveniente», corregí suavemente. «Hay una diferencia. La fachada perfectamente mantenida de Patricia se agrietó ligeramente. No tienes idea de cómo ha sido este año pasado para él, para todos nosotros». «Tienes razón», reconocí. «Así como tú no tienes idea de cómo fueron los 7 años anteriores para mí». Nos sentamos en tenso silencio por un momento antes de que continuara. «Pero no estoy interesada en intercambiar métricas de dolor, Patricia. Ese no es el por qué estoy aquí. Estoy aquí porque soy buena en lo que hago y mi trabajo tiene valor para la campaña de Sheffield». Algo cambió en la expresión de Patricia. No exactamente respeto, pero quizás una nueva conciencia. «Siempre fuiste obstinada, determinada», contrarresté con una pequeña sonrisa. Otra distinción que vale la pena notar. Mientras nos dirigíamos de vuelta al centro de conferencias, Patricia hizo una pregunta inesperada. «¿Estarás en la cena de clausura esta noche?» «Sí, Westwood tiene una mesa», asintió pensativamente. «El salmón suele ser excelente». Era una observación tan normal y mundana, el tipo de cosa que las suegras típicamente comparten con las nueras, que momentáneamente me desorientó. Murmuré acuerdo mientras nos reuníamos con el taller, separándonos a nuestras respectivas mesas. Las sesiones de la tarde se enfocaron en estrategias de implementación. Participé activamente, pero mantuve distancia profesional, ni buscando ni evitando a los Calderón. Mientras el taller concluía, Gregorio finalmente logró acercarse directamente. «¿Todavía dispuesta para un café?», preguntó, un toque de incertidumbre en su voz. «Sí», acordé. «Hay una cafetería en el vestíbulo». Caminamos juntos en silencio. La familiaridad de su presencia a mi lado tanto extraña como nostálgica. Una vez sentados con nuestras bebidas, su habitual americano y mi latte ordenados sin necesidad de discusión, la incomodidad se intensificó. «Seattle te queda bien», ofreció finalmente. «Así es», acordé. «La comunidad creativa ha sido acogedora». Gregorio trazó el borde de su taza. «He estado en terapia desde que te fuiste. Papá pensó que era innecesario, pero…» se encogió de hombros. «Ha sido útil». Esto me sorprendió. Gregorio siempre había descartado la terapia como pagarle a alguien para que te diga lo que quieres oír. «Me alegro», dije sinceramente. «Mi terapeuta me ayudó a entender algunas cosas sobre nuestro matrimonio, sobre mi familia. Encontró mis ojos directamente, sobre cómo fallé en ver lo que te estaba pasando porque era más fácil no hacerlo». El reconocimiento fue inesperado y desarmante. Por un momento vislumbré al hombre del que me había enamorado. Considerado, capaz de crecer, dispuesto a examinarse a sí mismo. «Gracias por decir eso», respondí en voz baja. «No te defendí», continuó. «No contra Amanda. No contra mamá.
ni siquiera contra mis propias expectativas de que simplemente te adaptarías a lo que la familia necesitaba. No, no lo hiciste, confirmé sin rencor. Pensé mucho en esa barbacoa, sobre la broma de Amanda y cómo todos se rieron. Cómo me reí. Sigo pensando en lo que dijiste. Reto aceptado. No entendía entonces lo que querías decir. Y ahora me doy cuenta de que estabas declarando independencia de todos nosotros. Su voz contenía partes iguales de admiración y arrepentimiento. Hablamos durante casi una hora, más que la media hora que había asignado. Gregorio compartió cómo las dinámicas familiares habían cambiado. En mi ausencia, las críticas de Amanda se habían incrementado, extendiéndose a su nueva novia. El control de Patricia sobre las reuniones familiares se había estrechado. La decepción de Ricardo cuando Gregorio rechazó una promoción que habría requerido reubicarse. «Estoy viendo todo diferente», explicó, como si alguien hubiera ajustado el contraste en una foto que he estado mirando toda mi vida. Cuando nuestras tazas de café se vaciaron, ambos reconocimos la conclusión natural de nuestra conversación. Mientras nos levantábamos para irnos, Gregorio hizo la pregunta que había estado esperando. ¿Hay alguna posibilidad para nosotros? No ahora mismo, pero eventualmente. Consideré su rostro, una vez el centro de mi mundo. Sentí afecto, compasión, incluso un susurro de la vieja atracción. Pero la atadura había sido cortada, no solo por la broma de Amanda o mi partida, sino por el año de crecimiento que siguió. Creo que ambos necesitábamos convertirnos en personas diferentes, dije suavemente. Y me gusta en quien me estoy convirtiendo ahora, asintió, aceptando esta verdad con gracia sorprendente. Siempre fuiste más fuerte de lo que te di crédito. Ambos lo éramos, corregí. Tú solo necesitabas circunstancias diferentes para descubrirlo. Nos separamos con un breve abrazo platónico que se sintió como un cierre apropiado. Mientras lo veía alejarse, me di cuenta de que realmente le deseaba lo mejor en construir una vida que fuera auténticamente suya, no solo una extensión del legado Calderón. La confrontación final llegó inesperadamente mientras recogía mi portafolio de la sala de conferencias. Amanda entró justo cuando me estaba preparando para irme. Su paso decidido sugería que había estado esperando esta oportunidad para atraparme sola. «Necesito preguntarte algo», dijo sin preámbulos, y apreciaría una respuesta honesta. «De acuerdo», acordé, curiosa a pesar de mí misma. «¿Tomaste este proyecto sabiendo que estaba conectado a nuestra familia?» «No», respondí con sinceridad. Descubrí la conexión Sheffield-Calderón después de aceptar la oferta de Westwood. Para entonces, el contrato estaba firmado. Me estudió, aparentemente evaluando la verdad de mi declaración. ¿Y no pensaste en recusarte una vez que lo supiste? ¿Por qué lo haría?, pregunté simplemente. Soy extremadamente buena en lo que hago, Amanda. Este proyecto necesitaba a alguien con exactamente mis habilidades y sensibilidad estética. El hecho de que tu compañía familiar pudiera en última instancia beneficiarse de mi trabajo es incidental a mis obligaciones profesionales. Así que es solo coincidencia que exactamente un año después de que desapareciste, ¿reapareces trabajando en un proyecto conectado a nosotros? Tuve que sonreír ante su persistencia. La vida raramente se organiza con tan perfecta simetría, pero sí, esencialmente. No creo en coincidencias tan convenientes, contrarrestó. ¿Cuál sería la explicación alternativa?, pregunté. Que orquesté un elaborado plan de un año, construyendo una carrera completamente nueva en otra ciudad, estableciendo relaciones con agencias no conectadas con tu familia, todo culminando en este proyecto específico. Eso sería darte mucho más espacio en mis pensamientos del que ha sido realmente el caso. La franca evaluación aterrizó visiblemente. Amanda parpadeó, quizás por primera vez considerando que ella podría no haber sido central para mis decisiones después de todo. En la barbacoa, dijo después de una pausa. Cuando hice esa broma, era solo una broma. Nunca pensé que realmente te irías. No fue solo una broma, Amanda. Fue la articulación de algo que habías estado comunicando durante años, que yo era prescindible, olvidable, sin importancia. Y no estabas equivocada, de cierta manera. En el contexto de tu familia, yo era esas cosas. Lo que necesitaba descubrir era que hay contextos donde no lo soy. La compostura de Amanda se deslizó momentáneamente, revelando algo raramente visto. Incertidumbre. Gregorio no ha sido el mismo desde que te fuiste. Gregorio está encontrando su propio camino, respondí. Al igual que yo. ¿Y no hay posibilidad de reconciliación? La pregunta parecía impulsada por preocupaciones familiares más que por cariño genuino por Gregorio o por mí. Nos hemos reconciliado de la única manera que importa, dije. Ambos hemos reconocido la verdad de nuestro matrimonio y encontrado paz con su final.
Amanda asintió lentamente, absorbiendo esta finalidad. Mientras se giraba para irse, hizo una pausa en la puerta. Tu presentación ayer fue genuinamente buen trabajo. Lo habría dicho independientemente de quién fueras. Viniendo de Amanda, este reconocimiento profesional representaba un cambio fundamental. Le agradecí con sinceridad simple, sin sobrevaluar el cumplido ni descartarlo. Al salir del hotel para prepararme para la cena de clausura, sentí una extraña ligereza. Había enfrentado a cada Calderón individualmente, navegando estos encuentros no como la forastera insegura del año pasado, sino como una profesional confiada con límites claros. La familia que una vez se alzaba tan grande en mi vida ahora parecía propiamente proporcionada, solo personas con sus propias limitaciones y complejidades. La cena final esa noche se desarrolló con sorprendente facilidad. Los Calderón y el equipo de Westwood estaban sentados en mesas separadas, creando distancia natural sin evitación obvia. Cuando colegas de la industria me presentaron a Ricardo como la diseñadora detrás del brillante rediseño de Sheffield, reconoció mi trabajo con cortesía profesional. Cuando Patricia elogió mi vestido durante un encuentro casual en la estación de postres, acepté con gracia. Más revelador, cuando la presentación de Amanda sobre tendencias de marketing emergentes incluyó una diapositiva con uno de mis diseños con atribución apropiada, lo reconocí por lo que era. Un reconocimiento público profesional que habría sido impensable un año atrás. Mientras concluía la noche, intercambié información de contacto con varios clientes potenciales. Confirmé los próximos pasos con Tomás y dije adioses apropiados a colegas de la industria. Gregorio se acercó brevemente, simplemente deseándome buen viaje y buena suerte con una sinceridad que no necesitaba elaboración. Saliendo del lugar, no sentí ningún dramático sentido de triunfo o cierre. En cambio, experimenté la tranquila satisfacción de haber reclamado no solo mi identidad profesional, sino mi soberanía personal. Los Calderón ahora eran simplemente personas que una vez conocí íntimamente, que ahora ocupaban espacio apropiado en mi pasado en lugar de significancia desproporcionada en mi presente. El reto de Amanda, si desaparecieras mañana, nadie lo notaría. Había sido no solo aceptado, sino trascendido. Había desaparecido de su mundo solo para reaparecer transformada en el mío. Un mes después de la conferencia de marketing, estaba sentada frente a Eleonora en nuestra mesa de esquina habitual en su cafetería. La lluvia de Seattle golpeaba suavemente contra las ventanas, creando un acogedor telón de fondo para nuestra conversación. Así que la campaña Sheffield oficialmente se lanza la próxima semana, notó Eleonora, rellenando mi taza de la tetera de cerámica entre nosotras. Eso debe sentirse satisfactorio después de todo. Lo hace, acordé. Tomás llamó ayer para decir que la respuesta inicial de los minoristas ha sido abrumadoramente positiva. Ya están discutiendo extender el rediseño a líneas de productos adicionales. ¿Y la conexión Calderón? Consideré la pregunta pensativamente. Se ha vuelto profesionalmente cordial. El director de marketing de Ricardo se comunicó sobre potencialmente colaborar en proyectos futuros, a través de los canales adecuados, con contratos claros. No he decidido todavía si perseguirlo. Esa es toda una evolución, observó Eleonora. De paria familiar a recurso profesional solicitado. La vida tiene interesantes simetrías a veces, reconocí con una pequeña sonrisa. La verdad era que el proyecto Sheffield había marcado un punto de inflexión en mi carrera. La visibilidad de la campaña había atraído atención de otros clientes potenciales. Mi portafolio ahora incluía trabajo que reflejaba mi voz de diseño auténtica en lugar de compromisos diluidos. Lo más importante, abordaba cada oportunidad con límites claros y confianza en mi valor. El divorcio se había finalizado con sorprendente suavidad. Gregorio había sido justo en el acuerdo financiero, incluso generoso en ciertos aspectos. No manteníamos contacto directo, pero nuestros respectivos abogados reportaron cooperación profesional durante todo el proceso. Mi única petición personal, mantener mi anillo de compromiso original que había pertenecido a mi abuela, en lugar del diamante familiar Calderón, al que Gregorio había insistido más tarde que actualizara, fue concedida sin argumento. Mis sesiones regulares de terapia con la doctora Louise continuaban, aunque habíamos reducido la frecuencia de semanal a quincenal. Nuestras conversaciones habían evolucionado de procesar trauma emocional agudo a explorar patrones más saludables para relaciones futuras y autodescubrimiento continuo. Lo interesante sobre la curación, había notado la doctora Louise en nuestra última sesión, es que raramente es un retorno a tu estado anterior. Es una transformación en algo nuevo que incorpora la experiencia sin ser definido por ella. Esta observación resonó profundamente mientras navegaba mi vida reconstruida. No estaba tratando de recapturar quién había sido antes de conocer a Gregorio.
Estaba integrando la pasión y confianza de ese yo más joven, con la sabiduría y límites duramente ganados a través de la dificultad. Jessica visitó Seattle para un largo fin de semana, maravillándose de los cambios tanto en mis circunstancias externas como en mi paisaje interno. Te ríes diferente ahora, observó durante una caminata por Discovery Park. Más desde tu vientre, menos desde tu garganta. Eso es extrañamente específico, bromeé. Pero preciso, insistió. Solías reír como alguien que necesitaba permiso. Ahora te ríes como alguien que se está dando permiso a sí misma. Estas transformaciones sutiles se acumularon gradualmente. Me encontré hablando en reuniones creativas sin ensayar mis pensamientos. Comencé a salir casualmente. Nada serio todavía, pero disfrutando el simple placer de conectar con personas interesantes, sin necesidad de definición inmediata. Me uní a un jardín comunitario y descubrí alegría inesperada en cultivar cosas tangibles y vivas. Un desarrollo inesperado vino en forma de amistad con Carlota, la esposa de Miguel. Se puso en contacto a través de correo electrónico profesional, ostensiblemente para preguntar sobre servicios de diseño para una clínica pediátrica donde era voluntaria. Nuestra reunión inicial de café evolucionó en conexión genuina, basada en experiencias compartidas como Forasteras Calderón y respeto profesional mutuo. Amanda en realidad está tomando clases de crianza, reveló Carlota durante uno de nuestros almuerzos. Está embarazada y determinada a no repetir patrones familiares. La noticia me sorprendió. No solo el embarazo, sino la autoconciencia de Amanda. Eso es alentador. La gente puede cambiar cuando está apropiadamente motivada, observó Carlota. La dinámica familiar cambió después de que te fuiste. Hizo visibles algunas cosas que habían sido convenientemente ignoradas. Ya fuera mi partida catalizador o mera coincidencia, no tomé crédito particular por estas evoluciones. El viaje de los Calderón era suyo propio, así como el mío era mío. 6 semanas después de la conferencia de marketing, estaba seleccionando productos en un mercado de agricultores cuando escuché una voz familiar. Amanda estaba en el puesto siguiente examinando quesos artesanales. Su embarazo era visible ahora, creando una silueta más suave contra su típicamente adaptada apariencia. Nuestros ojos se encontraron con reconocimiento mutuo. Después de un momento de vacilación, se acercó. Vanessa, no sabía que comprabas aquí. Todos los sábados, confirmé. Tienen los mejores tomates Heirloom de la ciudad. La incomodidad entre nosotras era palpable, pero no hostil. Intercambiamos breves cortesías sobre el mercado, el clima, el próximo lanzamiento del producto. Entonces Amanda me sorprendió con franqueza inesperada. He estado pensando sobre lo que dijiste en la conferencia, sobre contextos donde eres prescindible versus valorada. Ajustó su bolso incómodamente. Estoy descubriendo algo similar al prepararme para la maternidad. Todos tienen consejos sobre quién debería convertirme, cómo debería cambiar. Es iluminador. Los contextos nos forman, reconocí, pero no tienen que definirnos. Amanda asintió pensativamente. La clase de crianza, Charlotte probablemente te contó. Me está ayudando a reconocer algunos patrones, cosas que nunca cuestioné porque eran simplemente normales en nuestra familia. Escuché la comparación no hablada con mi propio viaje de reconocimiento y separación. Su admisión reveló una reflexión más profunda de la que habría acreditado a Amanda con un año atrás. Ese es un buen lugar para empezar, ofrecí. Nos separamos sin reconciliación dramática, sin promesas de conexión futura, solo un momento de comunicación genuina entre dos adultos compartiendo breve intersección en el viaje de la vida. Caminando a casa con mis compras del mercado, reflexioné sobre la extraña trayectoria que me había llevado desde la barbacoa Calderón hasta este momento presente. El reto que Amanda había puesto inconscientemente. Si desaparecieras mañana, nadie lo notaría. Había sido de hecho el catalizador para una profunda transformación. Había desaparecido de una vida donde era disminuida solo para reaparecer en una donde era valorada. Había perdido una familia que requería mi conformidad solo para construir una comunidad que celebraba mi autenticidad. Había abandonado seguridad que venía con compromiso, abrazando en cambio la incierta aventura de la autodeterminación. La semana pasada había cerrado la compra de una pequeña casa cerca del agua, nada grandioso según los estándares Calderón, pero perfectamente adecuada a mis necesidades y comprada enteramente con mis propias ganancias. Mientras arreglaba mis muebles y colgaba obras de arte seleccionadas únicamente por mi propio placer, experimenté un profundo sentido de haber creado no solo un hogar, sino una vida genuinamente propia. La mayor ironía de la cruel broma de Amanda era que desaparecer me había hecho más visible de lo que jamás había sido,
para colegas que valoraban mi creatividad, para amigos que apreciaban mi auténtico yo, y lo más importante, para mí misma. Esa noche, mientras el horizonte de Seattle brillaba contra el agua oscureciente, abrí mi diario y escribí la reflexión que había estado formándose durante meses. A veces debemos desaparecer de las narrativas de otros para descubrir la nuestra propia. La respuesta más poderosa a ser invisible no es exigir visión de ojos ciegos, sino encontrar el contexto donde nuestro verdadero yo no solo es visible, sino celebrado. Lo opuesto a desaparecer no es ser notado. Es volverse tan plenamente presente en tu propia vida que la validación externa se vuelve innecesaria. La mujer que había levantado un hot dog en brindis desafiante un año atrás nunca podría haber imaginado el viaje por delante. La mujer escribiendo estas palabras nunca podría volver a quien había sido. Y en esa transformación yacía no la tragedia, sino el triunfo. La tranquila, sostenible victoria de reclamar la propia vida.